Damas, caballeros, en el video anterior de direccionamiento discutíamos un poco de lo que eran las clases de direcciones IPv4 que en su momento fueron definidas por el protocolo TCP/IP. Ahora, estas clases de direcciones eran definidas a efectos de cumplir con algunos lineamientos teóricos que bajo condiciones ideales iban a funcionar para lo que era la red de redes Internet, o protocolo DoD, o ARPANET, o cualquiera de sus variantes con las cuales fue conocida. Ahora, estas clases de red me definían precisamente a través de una máscara de subred lo que es la cantidad de hosts máximos que podrían albergar cada una de ellas en base a la cantidad de bits destinados para host ID. De tal manera que teníamos, en base a estos cálculos, que para una clase A podríamos albergar en cada una de las redes hasta 16 millones y un poco más de hosts. En una clase B podríamos albergar hasta 65.000 hosts y un poco más, y en el caso de una clase C únicamente podemos albergar 254 hosts. Ahora, este esquema era bastante bueno dadas las condiciones teóricas ideales de TCP/IP. Sin embargo, con la popularización de Internet, este esquema se complicó bastante, sobre todo cuando la IANA, Internet y otras organizaciones empezaron a asignar lo que son las direcciones IP a diferentes áreas a nivel o regiones a nivel mundial, así como lo que son diferentes países. En un principio se asignaban lo que son diferentes o clases de red completas, resultando en un problema bastante simple. Si yo como país, El Salvador, necesitaba únicamente adquirir el uso o explotación de 30.000 direcciones IP para el Internet público, observarán que probablemente una red clase C que me fuese otorgada como país El Salvador se quedaba extremadamente corta, y una clase B que se me fuera otorgada como país El Salvador se quedaba extremadamente grande, con un posible desperdicio, en este caso de aproximadamente la mitad de la capacidad de una clase. Es por eso que al ir asignando eventualmente cada una de las clases, la IANA y los diseñadores del protocolo TCP/IP realizaron algunos ajustes en el esquema de direccionamiento, principalmente basados a través de una administración más detallada de lo que es la máscara de subred, y determinaron o diseñaron 3 componentes o 3 modalidades para la administración de esa máscara de subred, lo que es subneteo, superneteo y BLSM. En el caso del subneteo vamos a tener que, al estar trabajando con una red física única, independiente, yo, al realizar modificaciones sobre la configuración de la máscara de subred, puedo ser capaz como administrador de sistemas de obtener 2 o más redes lógicas, tantas como sea necesario en función de la cantidad de hosts o en función de la cantidad de divisiones que yo desee realizar. Esto va a ser posible gracias al préstamo de bits. Recalco que esto se basa en hacer manipulación o mejor administración de la máscara de subred. Por lo tanto, el subneteo se basa en el préstamo de bits, tomando bits de lo que es el host ID y convirtiéndolos en parte del network ID. En el caso del superneteo vamos a tener una situación inversa. Teniendo 2 o más redes físicas, como administrador de sistemas voy a poder ser capaz, al manejar esa máscara de subred, de convertirlas en una sola red lógica. Esto a través del préstamo de bits, pero esta vez a través de lo que es el network ID. Y vamos a tener un caso adicional que no lo voy a cubrir yo, que consiste en una técnica llamada BLSM, que básicamente se
basa en lo que es administrar una máscara de subred variable entre diferentes segmentos de red. Ok, platiquemos de lo que es subneteo. Como podrán observar en mi diagrama basado en Packet Tracer, en este caso tengo lo que es la red basada en la 192.168.17.0/24. Recordar que al presentar este diagrama, lo que estamos indicando es que la familia de red está basada en una clase C, una red 17, clase C, es decir, con este 24, se están utilizando 24 bits para identificar la red o el Network ID. Como observarán, en este caso tengo acá mis equipos con nombres ventas y contabilidad, dos áreas o dos departamentos, a los cuales se les ha asignado direcciones, acá esto no es 17, esto es 15, a las cuales se les ha asignado direcciones de la 1521 en adelante. Ok, hablemos de lo que es subneteo. Como observarán en mi figura presentada a continuación, a través de este diagrama basado en Packet Tracer, tenemos un diagrama para lo que es la red 192.168.15.0/24. Recordar que esto me está indicando que 24 bits se están utilizando para asociar el Network ID. Por lo tanto, estamos trabajando con una máscara de subred 255.255.255.0. Y siguiendo algunos estándares recomendados y algunas organizaciones adecuadas, observaremos que en este caso tengo dos switches, uno para el departamento de ventas, otro para el departamento de contabilidad, y en el departamento de ventas, por efectos de orden y organización, se les ha asociado lo que es la dirección 192.168.15, 21, 22, 23 y 24. Para el caso de la red o el departamento de contabilidad, tenemos las direcciones 192.168.15, 150, 151, 152 y 153. Y como observarán, todas basadas en / o pleca 24. Es decir, si entro a cualquiera de ellas, observaremos que como parte de su configuración IP tenemos máscara de subred 3 veces 255, apuntando a lo que es una puerta de enlace 15.1, que en mi figura está representado por este enrutador. Lo tenemos acá, 15.1. Pues bien, tenemos eso. En el método de subneteo lo que vamos a hacer es que esta red, que es una sola a nivel físico, la vamos a segmentar, la vamos a dividir, la vamos a particionar, como usted prefiera llamarlo, para hacerla aparecer como múltiples redes independientes una de la otra a nivel lógico. Ahora, para el método de subneteo vamos a disponer básicamente de dos escenarios. En este video únicamente voy a cubrir el primero. El escenario 1 corresponde cuando yo como administrador conozco de antemano la cantidad de subredes que se desea obtener. El escenario 2, que como recalco no lo voy a cubrir en este video porque es una versión especial del cálculo que vamos a realizar,
es cuando yo conozco no la cantidad de subredes, sino la cantidad de hosts que se desean mantener por subred. Entonces, como recalco, a continuación vamos a trabajar con lo que es este escenario 1. Suponiendo que lo que yo deseo como administrador de sistemas es segmentar esta red para 3 departamentos, resalto que en la figura solo estoy presentando 2, pero si yo quisiera mantener lo que es este escenario para permitir albergar lo que son 3 subredes, los cálculos a realizar vienen a continuación. Nótese que en esta parte estoy presentando algunas abreviaturas, así como en esta parte estoy presentando las fórmulas que vamos a estar utilizando. En este caso, resalto, vamos a trabajar con el escenario en el cual, como administrador de sistemas, yo conozco la cantidad de subredes que deseo segmentar o que deseo formar a partir de la red original. Ok. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir entonces? Paso 1, resalto, conocemos ya la cantidad de subredes deseadas, entonces vamos a determinar la cantidad de bits a prestar. ¿Qué significa esto? Tengo esta configuración de red 192.168.17.0/24. Este 24, como ya hemos mencionado, me está resaltando que la máscara de subred está trabajando de este modo con 24 bits asociados para Network ID. Como mencionaba en la parte inicial del video, bajo el método de subneteo, lo que hacemos es un préstamo de bits sobre lo que es el host ID. Este préstamo de bits se basa en lo siguiente. En este escenario tengo lo que son 8 bits para host ID. Entonces el objetivo o el reto de este método es determinar cuántos de estos 8 bits van a dejar de ser host ID y en su lugar van a pertenecer al network ID. Cuando hablamos de prestar es simple y sencillamente que estos ceros van a pasar a ser un 1. Entonces, ese es el escenario o el objetivo principal de todo el cálculo que vamos a realizar a continuación. Para esto existen calculadoras, existen diferentes métodos, existen diferentes formas de calcular la cantidad de bits que se necesita implementar. El que voy a presentar a continuación simplemente es un método de tantos que por experiencia es bastante intuitivo a la hora que uno está aprendiendo estos conceptos y este tipo de ejercicios. Entonces, en la cantidad de bits a prestar, bueno, resalto esto porque puede ser que en otros tutoriales, en otras documentaciones, usted sea capaz de encontrar otros métodos que puedan ser más o menos difíciles o fáciles. Ok, vamos a comenzar entonces con el paso 1, bits a prestar. Para determinar esto, lo que vamos a hacer, observe bien, vamos a determinar B. Y B, según la fórmula que tengo acá, va a consistir en la cantidad de redes que yo deseo como administrador de sistemas implementar, para lo cual va a ser 3 menos 1. Obviamente esto es acá. Obviamente esto es un valor de 2 y esta cantidad la voy a convertir a lo que es binario. Según lo que tenemos en nuestro Excel ya acostumbrado, trabajando con los 8 bits, tendríamos que esta sería mi conversión de 2.
Repito, lo que estoy haciendo es la cantidad de redes menos 1, que es 2 en este caso, y eso lo vamos a convertir a su equivalente binario, que es este valor que estoy mostrando en pantalla. Ahora, de esto vamos a considerar únicamente aquellos bits significativos. ¿Qué vamos a entender por bits significativos? Simplemente en donde yo encuentre el primer 1, ¿sí? Ahí voy a empezar a contar. Todas aquellas posiciones que estén asociadas con un valor de 0, las voy a ignorar. Es decir, en este caso, acá tengo el 1, y a partir de acá empiezo a contar. Y como observarán, en este caso pues tengo un recuento de 2 posiciones. Por lo tanto, la cantidad de bits significativos van a ser 2 bits significativos, que no es más que el resultado de evaluar o considerar esta conversión del 2 decimal. Ok, aquí por temas de Excel le vamos a agregar esto. Entonces, con esta fórmula he determinado que la cantidad de bits que voy a prestar del host ID va a ser 2. ¿Qué me está indicando este valor? Simple, que estos dos primeros bits van a pasar de ser 0 en la máscara de subred y se van a convertir en unos. Esto va a tener un equivalente en lo que es la máscara de subred decimal, ya que este 0 que tengo acá en el octeto Z asociado a la máscara de subred se va a convertir en esto, 192. Entonces de aquí vamos a decir, esta es la nueva máscara de subred resultante de tomar 2 bits prestados de lo que es el host ID. Entonces aquí en la parte de mis cálculos vamos a decir el paso 2 es determinar la nueva máscara de subred que corresponde a esta figura que tenemos acá. Entonces mi nueva máscara de subred va a ser 255, 255, 255 y como observarán, al final en vez de un 0 va a convertirse a 192. Y esta va a ser mi nueva máscara de subred. Paso 3. El paso 3 va a consistir en, dado esto que estamos planteando, cuál va a ser la cantidad real de subredes que yo puedo armar al prestar estos 2 bits. Simple, ese lo vamos a calcular con esta fórmula. La cantidad real de subredes va a estar determinada por lo que es el resultado de elevar 2 a lo que es b, y b corresponde a la cantidad de bits a prestar. Entonces en este escenario es 2 elevado a la 2. Por lo tanto, lo que me está indicando esto es que con este escenario, al tomar prestados 2 bits del host ID, yo voy a ser capaz de crear 4 diferentes combinaciones o 4 subredes. Esto de la cantidad real de subredes no es más que el combinatorio de decir estos 2 bits van a pasar a ser el network ID, parte del network ID, y simple y sencillamente es sacar todas las combinaciones posibles a través de estas 2 posiciones, en donde, como sabremos, la primera combinación va a ser todos ceros, la segunda combinación va a ser 0, 1, la tercera combinación va a ser 1, 0 y la cuarta combinación es 1, 1. Eso es lo que me está indicando la fórmula anterior. Entonces ya tenemos lo que es la cantidad real de subredes. A continuación vamos a calcular como parte del paso 4
lo que es la cantidad real de hosts por cada una de las subredes. ¿Qué implica esto? ¿Cuántos hosts voy a tener como administrador de sistemas disponibles para asignar y direccionar equipos o ubicar equipos, como usted lo prefiera llamar, en cada una de estas 4 subredes? Eso lo vamos a realizar a través de una fórmula que ya hemos estado viendo en el video anterior y que la tenemos acá. Entonces, mi cantidad real de hosts va a ser igual, en este caso, disculpas, esto era H, esto era R y esto era la nueva máscara de subred. Entonces mi cantidad real de hosts por subred va a estar determinado por la siguiente fórmula. Vamos a tener 2 elevado a la n, donde n corresponde a la cantidad de bits que han quedado disponibles para host ID. Voy a cancelar acá. ¿Cuál es la cantidad real disponibles de bits para host ID? Al haber tomado prestados estos 2 bits para utilizarlos como parte del Network ID, entonces eran 8, me han quedado únicamente un disponible de 6 bits disponibles para lo que es host ID. Entonces en este caso mi cantidad real de hosts por subred va a ser determinado por 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de bits disponibles aún para host ID, que en este caso es 6, menos 2, que como veíamos en el video anterior corresponde a reconocer la combinación que se pierde para Network ID y la combinación que se pierde para Broadcast. Entonces en este caso me está hablando que yo únicamente voy a disponer de 62 hosts por cada una de las 4 subredes que seré capaz de armar. Paso 5. El paso 5 corresponde a determinar el rango, los rangos, o en dónde va a suceder el cambio. Para eso hacemos uso de una constante que en alguna documentación la van a encontrar como el delta, en donde observarán más adelante que este solo es un valor para orientarme y facilitarme lo que es el cálculo para determinar los rangos. Ahora, ¿qué son estos rangos? Simple. Los rangos implica el reconocimiento de que usted va a tomar esta red que físicamente es una sola y la va a pedacear, la va a hacer pedacitos. Entonces es importante como administrador de sistemas que usted sepa identificar a dónde empieza un pedacito y dónde termina ese pedacito. Eso lo vamos a determinar con este delta. Y el delta no va a ser más que una operación bastante sencilla, que es 256 menos el valor de la nueva máscara de subred en el octeto que se ha modificado. Nótese que en nuestro caso el octeto que se modificó es el Z. W, X y Y permanecieron igual con el valor 255. El octeto que se modificó en nuestro caso es el Z con un valor de 192. Entonces eso es lo que vamos a colocar acá. 256 menos 192. Y lo que me está dando es un valor de 64. Este escenario o este 64 me está indicando que cada 64 cambios, y ojo con esto, en el octeto Z, porque es el que se modificó en este caso, cada 64 cambios en el octeto Z va a surgir o va a hacer su aparición una nueva subred. Y como paso 6, lo único que nos resta es determinar ya específicamente los rangos y sus direcciones.
¿Cómo vamos a hacer esto? Pues simple. En este caso solo tenemos 4. Entonces voy a tener para cada una de ellas lo que es el ID de red, lo que es la máscara de subred, lo que es la IP inicial, lo que es la IP final y lo que es la combinación en donde existe el broadcast. Y esto lo voy a tener para la subred 1, para la subred 2, para la subred 3 y para la subred 4, que corresponde a este número 4 que obtuvimos previamente. Ok, ¿para qué me va a servir ese 64? Simple, para ir determinando cuáles son los IDs de red en cada una de las porciones o pedazos en que estoy partiendo esta red física individual. ¿Qué quiere decir esto? Observe, la primera, el ID de red de la subred 1, va a ser exactamente el mismo que teníamos en la red original. Lo único que esto de 24 va a cambiar porque ya no se trata de 24 bits utilizados para Network ID, sino que en este caso a esos 24 tengo que adicionar los 2 que he prestado. En este caso voy a tener entonces que mi red original era la 192.168.17.0, pero como repito, esta vez en vez de 24 ya no voy a tener 24, sino que voy a tener 26, que como mencionaba es la representación de los 24 bits originales para Network ID más los 2 que he tomado prestados en este cálculo. ¿Qué más? La subred 2. La subred 2 la voy a determinar a partir del ID de red original más el delta que he identificado. Esto quiere decir en el octeto que se ha modificado. Esto quiere decir que la subred 2 va a iniciar en la 192.168, resalto, el octeto que se ha modificado es el Z. Entonces, como el octeto que se ha modificado es el Z, entonces yo voy a estar haciendo la variación en este último octeto. Entonces voy a hacer lo siguiente, 192.168.17, y a este 0 le voy a sumar el 64. 0 más 64 pues va a ser 64. Nuevamente con un pleca 26. En el caso de la subred 3 va a iniciar su ID de red en la 192.168.17. Punto. Resaltar, el octeto que modificamos fue el Z. Entonces voy a tomar 64 más 64, 128, siempre, barra 26. Y finalmente en la subred 4 vamos a tener que su ID de red va a ser la 192.168.17 y nuevamente 128 más 64. Nos va a dar 192 slash 26. Observen por favor que en este caso el delta lo ocupo únicamente para determinar lo que son los IDs de red de cada una de las subredes que se están formando. A partir de ahí, por efectos pedagógicos, lo más fácil es completar lo que es las direcciones de broadcast. Las direcciones de broadcast no es más que la IP o combinación anterior a la subred o al ID de la siguiente subred. Es decir, en este caso tomo la combinación o la dirección IP anterior a esta. Entonces el broadcast de la subred 1 se va a encontrar en la 192.168.17, 64 menos 1, 63. Para la siguiente va a estar en la 192.168.17, 128 menos 1, 127. Para la subred 3 se va a encontrar en la 192,
168.17, la IP anterior a esta es la 191, y para la última subred que armemos va a corresponder al broadcast en donde se encontraba la red original, que para nuestro caso era la 17.255. Ya teniendo estos rangos de ID de red y broadcast, es mucho más fácil complementar lo que es el resto de direcciones. En este caso, la IP inicial para la subred 1 se va a tratar de la 192.168.17.1 y la IP final va a ser la 192.168.17.62, es decir, la siguiente al ID de red y la anterior a lo que es el broadcast. Para completar la tabla, en el caso de la subred 2 va a comenzar en la 17.65 y va a terminar en la 17.126, así como la subred 3 va a comenzar en la 17.129 y va a terminar en la 17.190. La subred 4 va a iniciar en la 17.193 y va a terminar en la 17.254. Y en todas y cada una de ellas la máscara de subred va a ser esta misma, por lo tanto únicamente la voy a copiar. Y bien, ahí ya tenemos toda la data calculada, todos los rangos de direcciones determinados, y como administrador de sistemas pues únicamente falta realizar lo que son los cambios respectivos en lo que es mi diseño de red o lo que sería ya la configuración de los equipos. Nótese en este escenario, por favor. En este momento toda mi configuración está basada en /24. Tengo acá la 1521 y tengo acá, por ejemplo, la 15150. En este escenario /24 yo podría venir y hacer lo siguiente. Estando en la 1521, hacer solo para corroborar 1521, realizar lo que es un ping a la 192.168.15.150, que es la que se encuentra por acá. Y observarán, en este caso, pues tengo comunicación. Esta es la red original. Si observamos los cambios que acabamos de calcular, lo que es la 17, perdón, era 15, lo que es, acá hay que sustituir, por favor, hacen los cambios respectivos. Era 15, no sé de dónde saqué 17, etcétera, etcétera. La 1521 que tengo acá se encuentra en lo que es el primer segmento, en tanto que la 15150, aquí en vez de 17 es 15, se encontraría en lo que es el segmento 3. Entonces observen que al hacer el cambio en la máscara de subred van a haber cambios importantes. Si observan, mi nueva máscara de subred va a ser 192. Voy a hacer lo siguiente, entonces voy a decir, en vez de 2550 va a ser 192, e incluso observen que voy a hacer cambios acá, 192. Y voy a hacer nuevamente la prueba de ping. Y observarán, el ping que antes era exitoso, hoy da un timeout. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esta simple y sencilla reconfiguración de máscara de subred, los dos equipos que antes tenían comunicación y que físicamente están conectados
físicamente en el mismo canal, en el mismo lapso de red, lógicamente ya pertenecen a redes diferentes. ¿Qué es lo que corresponde en este escenario? Pues simple. Venir, hacer esto. Este va a pasar para acá. Lo vamos a pegar acá. En lo que es el router vamos a asociar la subred 3. Sería la IP inicial, la 17.129. 192, 168, 15, perdón, 129. Perdón, primero hay que hacer un cambio acá. 192. Asociar o más bien actualizar lo que es la máscara de subred. Y acá 192, 168, 15, 129. Hoy sí me va a dejar. Observarán que incluso ya me lo cambió a la máscara de subred que ya está subneteada. En este escenario ya tengo, ahí está arrancando, ya tengo lo que es el cambio. Y ojo, la puerta de enlace o enrutador tendría que ser este. Voy a hacer ese cambio. Ya no va a ser la 15.1, sino que va a ser la 15.129. Tenemos esto. Si dejamos unos momentos, muy probablemente vamos a tener que esperar a que se actualicen las rutas del enrutador, pero este es el cambio realmente ya a continuación. Ya acá, con este cambio que hemos hecho a nivel de máscara de subred, los dos pedazos, las dos redes LAN que teníamos, o una sola red LAN que teníamos, ya está pedaceada en 4 segmentos lógicos. En el diagrama que tengo, pues ya son 2 segmentos total y absolutamente separados.